En última instancia, todas las escrituras nos dicen que tenemos que ver el alma espiritual, en sánscrito atma. Solo atma y nada más. No hay objetos mundanos, solo deberíamos ver el alma. Porque cuando uno puede ver solo el atma, estará muy en paz. Tan pacífico que exteriormente puede parecer que sea sumido en un sueño profundo, pero no es así. Esto se describe en el Srimad Bhagavatam. Si ve el alma, entonces puede elevarse al nivel de la calma y la dicha. Sin embargo, todas las cosas que vemos en el mundo material que nos rodea son manifestaciones del ego falso y la mente material. No son capaces de traernos paz y felicidad. La energía vital, prana, en sánscrito siempre acompaña a todos los seres vivos. El cuerpo sutil siempre acompaña a todas las entidades vivientes. Cuando hay un cuerpo físico denso, necesariamente hay un cuerpo sutil. Pero cuando dormimos, nuestro cuerpo denso no está activo. Sin embargo, el ego falso sigue funcionando. Me he convertido en rey. He recibido tantas cosas diferentes. Este es un ego falso. Actuación, yo, mío, aham mameti en sánscrito. Cuando una persona tiene un ego falso, no logrará la paz en la vida. Hasta que podamos darnos cuenta de que nuestra alma no cambia, la paz y la dicha siempre estarán lejos de nosotros. ¿Qué enseñan los acharyas? ¿Qué enseñan maestros espirituales? Todo lo que enseñan es cómo darse cuenta de que el alma no cambia y cómo encontrar la paz. Por lo tanto, un acharya genuino hablará de la verdad más elevada. Nunca hablará de nada sin importancia. Srila Gaura Govinda Swami comenzó a dar conferencias sobre temas sublimes en Chaitanya Charitamrita. Los discípulos no pudieron entender esto, luego se volvió hacia ello. Sé que no pueden entender lo que estamos diciendo, pero tienen que orar a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces Mahaprabhu mostrará misericordia de ustedes y comprenderán este tema sublime. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura dijo, ¿por qué los oyentes no pueden entender de qué estamos hablando? ¿Estás desatento? ¿O tienes algún tipo de motivo extraño? Por tanto, no se puede adentrar en este sublime tema. Tengo algún motivo, por lo tanto no puedo entender lo que dice el sadhu, pero digo que todo esto es irrelevante, que las palabras del sadhu son irrelevantes. Sin embargo, un verdadero Vaishnava, un verdadero sadhu, un maestro espiritual, nunca inventará nada. Nunca hablará basándose en sus fabricaciones mentales. Esto no es Vaishnava Dharma. Los Vaishnavas, los acharyas,
nunca siguen el ejemplo de su propia mente. Krishna, la suprema personalidad de Dios, reside en el corazón de todos en la forma de Paramatma. Y todo lo que dicen un Vaishnava proviene de Paramatma, no de la mente. Porque el corazón de un Vaishnava proviene puramente de motivos extraños. Y tal katha, esas palabras de un Vaishnava, tocarán nuestro corazón, tocarán el alma, Atma. De esta manera podemos obtener la realización espiritual, darnos cuenta de la presencia del alma.